¿qué hacer con Dirk? Si Dirk tuviera un caso severo de devoración, su vida estaría en peligro a menos que se le diera acceso a una herramienta mágica que podría absorber la gran cantidad de maná de él. Necesitaba hacer todo lo posible para garantizar su seguridad, aunque fuera un poco. Luz, ¿podría pedirte que hagas algo? Quiero que vayas al bosque y traigas algo de fruta. Durarán si los pones en la parte de tierra del piso en el área de almacenamiento debajo del taller, ¿verdad? Llamé a Luz desde el taller hasta el segundo piso de mis habitaciones, luego susurré mi pedido para que Damuel no me escuchara. Sería mejor si los nobles no supieran de la fruta Tau. Eché un vistazo a Dirk y Luz asintió levemente antes de salir corriendo inmediatamente al bosque, después de extrapolar las circunstancias solo por mi pequeño gesto. Una vez que regrese, podremos evitar que Dirk pierda el control de su maná y muera. Hermana Mine, he obtenido permiso para una reunión. Fran regresó con una expresión exhausta. Tanto Arno como el sumo sacerdote parecían molestos por haber solicitado 2 reuniones de emergencia seguidas, pero los asuntos urgentes eran asuntos urgentes. Necesitaba ver al sumo sacerdote para saber si Dirk realmente tenía el devorador, cuánto maná tenía y qué necesitábamos hacer con él. Supongo que todavía no deberíamos darle Dirk a Wilma, ya que lo llevaremos a la habitación del sumo sacerdote. Fran, ¿podrías llevarlo? Tenía la intención de ir a la habitación del sumo sacerdote con Dirk ya que todo giraba a su alrededor, pero Delia lo abrazó protectoramente y Fran sacudió lentamente la cabeza. Hermana Mine, no podemos sacar a un huérfano antes del bautismo del orfanato. Mis habitaciones contaban como parte del orfanato ya que estaban en el mismo edificio, pero aparentemente llevarlo a la habitación del sumo sacerdote no era bueno. Había olvidado que se suponía que no debíamos sacarlos ya que llevamos sigilosamente a los niños al bosque, pero ahora que lo pensaba, se suponía que los niños antes del bautismo todavía estaban atrapados dentro del orfanato para que los sacerdotes azules no tendrían que verlos. Pensé que traer a Dirk sería importante para la discusión con el sumo sacerdote, pero si insistes. Llevé a Fran y Damuel conmigo a la habitación del sumo sacerdote, como siempre hacía. Una vez dentro, el sumo sacerdote hizo una leve mueca de molestia y preguntó, ¿qué es esta vez? El asunto que quiero discutir es muy importante. ¿Es algo de lo que deberíamos hablar aquí? Dije en voz baja, apuntando mis ojos hacia la habitación escondida. El sumo sacerdote levantó una ceja, luego extendió la herramienta mágica de bloqueo de sonido. Lo agarré firmemente. ¿Esta discusión es lo suficientemente importante como para que prestes atención a tu entorno y pienses? Sí. Se trata de Dirk, el bebé de ayer. Creo que tiene el devorador. Después de explicarle cómo se veía Dirk esta mañana, el ceño del sumo sacerdote se frunció con fuerza y dejó escapar un profundo suspiro. Diría que depende de la cantidad de maná que tenga, pero dados esos síntomas físicos, sería seguro decir que tiene una cantidad bastante considerable. Entonces, ¿tiene el devorador seguro? En efecto. El sumo sacerdote me dio un asentimiento grave antes de golpear ligeramente un dedo contra su sien. Probablemente sería prudente para él firmar con un noble lo antes posible. Un contrato. No sobrevivirá de otra manera. Apreté mi agarre sobre la herramienta mágica que bloquea el sonido. Firmar un contrato significaba vender tu vida a un noble. A cambio de que te dieran las herramientas mágicas que necesitabas para sobrevivir, ¿pasarías toda tu vida esclavizado por ellas, convirtiéndote esencialmente en un tanque de maná andante para que tu noble drene? Me estremecí al pensar en Dirk, un bebé tan joven como mi hermano pequeño, que sufría un destino como ese. Sumo sacerdote, ¿no podrías convertirlo a un sacerdote azul que ofrezca maná como yo, o establecer una adopción con un noble? Costará una cantidad significativa criar al bebé como sacerdote azul. ¿Quién pagará por eso? Habiéndome convertido en una doncella del santuario azul, sabía muy bien cuánto dinero cuesta vivir así. Casi me había quedado sin dinero preparándome para el invierno a pesar de que el taller Mine me apoyaba, la ropa, los zapatos y casi todas las cositas eran caras. ¿Has podido cubrir sus gastos ganando tu propio dinero?, continuó el sumo sacerdote. ¿Pero espera que un bebé huérfano haga lo mismo? No. ¿O estás sugiriendo que cubrirás ambos gastos?
¿Pagarías tanto por un bebé que no tiene relación de sangre contigo? ¿Es algo que su familia permitiría? Incluso si es así, ¿no sería esa la directora del orfanato que muestra favoritismo a un solo huérfano? Me quedé en silencio. Ni siquiera estaba segura de poder cubrir nuestros gastos para siempre, y estaba prohibido en el orfanato priorizar a un huérfano sobre los demás. Quería ayudarlo, pero no podía pensar qué hacer. Todo lo que pude hacer fue callarme. El sumo sacerdote, al ver mi vacilación, suavizó su expresión. Con respecto a que un noble lo adopte, todas las adopciones necesitan autorización directa del archiduque. No es posible para mí simplemente diseñar uno donde quiera. En su caso, se determinó que usted y su cantidad de maná, talento para ganar dinero y la sabiduría de otro mundo puesta en el cuidado de un archinoble sería lo mejor. Para la ciudad, dijo, revelando indirectamente que había habido un montón de fuerzas de fondo en juego cuando estaba haciendo arreglos. ¿Para qué Karstedt me adoptara? El sumo sacerdote claramente había sacado el cuello y trabajó duro por mi bien. Mine, ¿estoy en lo cierto al suponer que el bebé es un hombre? Sí. Oh, claro, no habíamos comprobado si el bebé tenía sexo cuando hablé con el sumo sacerdote ayer. Él debe haber determinado su género al llamarlo un él. Eso hará las cosas más difíciles, dijo con un lento movimiento de cabeza. Creo que mencioné antes que es el maná de la madre lo que influye en la cantidad de maná que tienen sus hijos. Una bebé podría haber tenido un futuro en adopción, aunque habría sido hecha pasar por una niña normal en lugar de una niña adoptada para poder ser utilizada como un peón para el matrimonio político. Me mordí el labio. Tal vez fue solo porque tenía mis recuerdos de vivir como una persona japonesa, pero consideraba que ser un peón para el matrimonio político y ser esclavizado a través de un contrato de por vida no era muy diferente. Existe una pequeña posibilidad de que un noble quiera adoptarlo dada la actual escasez de maná, pero no puedo decir nada seguro hasta que haya medido la cantidad de maná del bebé. Mañana por la mañana sí, mañana a la tercera campana. Iré a tu habitación con una herramienta mágica para medir el maná. ¿Me imagino que está bien? Absolutamente. Estaré esperando, le dije, entregándole al sumo sacerdote la herramienta mágica que bloquea el sonido. Pero me lo devolvió. Ladeé la cabeza confundida y la retiré, preguntándome si se había olvidado de decir algo. Mine, ¿quién más sabe que este bebé tiene el devorador? Bajé los ojos pensando. Ninguno de mis asistentes estaba familiarizado con el devorador. Fran me había preguntado acerca de los síntomas de Dirk ya que ni siquiera él podía reconocerlos a la vista. Lutz probablemente podría adivinar ya que había pedido la fruta Tau y luego hice un gesto hacia Dirk, pero ninguno de mis asistentes sabría lo que eso significaba. Creo que soy la única que comprende firmemente que los síntomas de Dirk están siendo causados por el maná. En ese caso, continúa manteniendo esto en secreto. Tenga especial cuidado de que el sumo obispo no se entere de esto. Entendido. ¿Tendría que ocultarle a Delia que Dirk tenía el devorador? Si ella no supiera sobre el devorador, no podría informar al sumo obispo al respecto. Me sentí un poco triste porque tuve que esconder cosas sobre Dirk de Delia a pesar de que ella le mostró tanto amor, como se esforzó por ser una buena hermana mayor. Al día siguiente, en la tercera campana, el sumo sacerdote visitó mis habitaciones con Arno. Habíamos terminado de alimentar a Dirk y le cambiamos el pañal antes de tiempo. A menudo, hizo su negocio justo después de que le pusiéramos su nuevo pañal, pero no había nada que lo ayudara. Sin embargo, una cosa interesante fue que Dirk no lloraba mucho. Generalmente tenía una sonrisa feliz en su rostro siempre que su pañal estuviera limpio y su barriga llena. Raramente era quisquilloso cuando lo acostaban y no requería tanto mantenimiento como la mayoría de los bebés, lo cual era muy apreciado por todos. Por cierto, nuestro Camille lloró mucho más que Dirk. Era especialmente ruidoso cuando quería dormir y no se quedaría dormido a menos que mamá lo estuviera cargando. No podría decir si este contraste se debió a la diferencia de edad o si solo se debió a sus personalidades. En este momento, Dirk estaba durmiendo encima de un gran cojín relleno de paja ubicado en la esquina de mi habitación. Delia estaba sentada a su lado, cuidando de él. El cojín era la cama de Dirk y podía moverse fácilmente al primer piso cuando Fran lo estaba cuidando,
luego a las habitaciones de Rosina y Delia en el segundo piso cuando era su turno. Oí que se abría una puerta en el primer piso, luego oí a Fran decir: «Buenos días, sumo sacerdote». «¿Dónde está el bebé?» «El segundo piso». «Por favor, sígame». Delia, al darse cuenta por la voz de Fran de que el sumo sacerdote había venido, dejó caer su sonrisa feliz y se volvió para mirar la escalera con el ceño fruncido. Para mí, el sumo sacerdote era alguien en quien podía confiar para cualquier cosa, pero parecía que Delia lo veía como alguien en quien no se podía confiar. «Les agradezco mucho por venir hasta aquí». «Mine, limpia la habitación». Arno dejó una herramienta mágica sobre la mesa y cruzó los brazos frente a su pecho antes de retroceder. Era un círculo lleno de pequeñas piedras mágicas como las de los instrumentos divinos. «Por favor, váyanse, todos». Limpié la habitación y Delia miró inquieta entre Dirk y yo, que todavía descansaban sobre su cojín, mientras bajaba lentamente las escaleras. Una vez que todos se fueron, el sumo sacerdote sacó la herramienta mágica de bloqueo de sonido. «Limpiar la habitación no es suficiente para evitar que nuestras voces se escuchen abajo», explicó. Después de agarrar la herramienta mágica que bloquea el sonido, caminé hacia donde dormía Dirk. El sumo sacerdote siguió con la herramienta mágica de medición de maná. Presionó la piedra mágica contra la cabeza de Dirk, y el círculo se encogió para encajarlo perfectamente. En este punto, algo tan menor no fue suficiente para sorprenderme ni un poco. «Oh, las piedras están cambiando de color». Sabía muy bien por ofrecer mi maná a los instrumentos divinos que las piedras de cambio cambiaban de color al absorber maná. Al parecer, así fue como se midió el maná de los niños nobles cuando nacieron. Una vez que el cambio de color disminuyó, el sumo sacerdote retiró el círculo y contó la cantidad de piedras de diferentes colores. Tiene casi tanto como un med noble en el lado más fuerte. ¿Un med noble? Pensé que tenía más maná que yo. Mine había vivido hasta la edad de 5 años con el devorador, por lo que Dirk estando cerca de la muerte ya me hizo pensar que tenía mucho más maná que yo, pero aparentemente ese no era el caso. Un bebé tan gobernado por las emociones es incapaz de controlar el maná y una niña pequeña con la mente de un adulto es incomparable en fuerza mental. Pero lo más importante, has estado comprimiendo tu maná sin que nadie te haya enseñado cómo hacerlo, ¿no? El sumo sacerdote explicó que a medida que uno se acostumbraba a controlar el maná, podían comprimirlo y encajar más en su cuerpo. Podía estimar cuánto maná tenía Mine por el hecho de que era suficiente para comerla viva a los 5 años. Dirk probablemente tenía más maná que ella cuando nació, pero luego desperté en su mente y empujé con éxito el calor profundamente dentro de mí, lo que hizo espacio para que creciera más maná. Cada vez que el maná se llenaba y comenzaba a desbocarse dentro de mí, lo comprimía aún más profundamente dentro de mí, haciendo aún más espacio. Este proceso se repitió hasta que básicamente tuve una estúpida cantidad de maná. El sumo sacerdote continuó diciendo que tenía una enorme cantidad comprimida dentro de mi pequeño cuerpo, tanto que era difícil de creer que pudiera contenerlo. Al parecer, comprimir maná de esa forma era una técnica que los nobles generalmente aprendían en la Academia Real antes del golpe de la pubertad. ¿No significa eso que todos los nobles podrían tener más maná si practicaran desde una edad temprana? No insinúes que es tan simple, tonta. Permitir que el maná llene todo tu cuerpo antes de contenerlo con pura fuerza mental es bailar con la muerte, poniéndote al borde de ser comido vivo. Tienes experiencia con eso, ¿no? Sí, ha sucedido innumerables veces. Realmente fue difícil contar cuántas veces había luchado con el calor para empujarlo dentro de mi cuerpo. Al final, tenía mucho maná porque, durante el año y medio que había pasado entre mí comenzando a vivir cuando Mine y yo nos uníamos al templo, había pasado todos los días al borde de la muerte. Es difícil comprimir maná sin tener una mente lo suficientemente fuerte como para forzarlo a su lugar. No tiene sentido esperar hasta que los niños crezcan y se les puede enseñar los métodos adecuados para hacerlo. Cada año hay una serie de estudiantes que no logran controlar su maná y, en consecuencia, tienen un roce con la muerte. El roce con la muerte había sido un asunto cotidiano normal para mí, pero a los niños nobles se les dieron herramientas mágicas desde el nacimiento para protegerlos de tal peligro.
Simplemente vertieron su maná en estas herramientas hasta que pudieron ir a la Academia Real y aprender a controlarlo. Los sacerdotes azules no iban a la academia y nunca aprendieron a controlar o aumentar su maná, lo que significaba que estaban atrapados derramando su maná para siempre. Bueno, tu caso es irrelevante aquí. Puede haber algunos que deseen adoptar un niño con devorador con tanta abundancia de maná debido a la escasez de maná, pero dado que estamos en el proceso de ocultar información para mantenerlo a salvo, sería peligroso correr la voz de que buscamos una familia para un niño con devorador. Si una adopción no fuera posible, al menos quería que Dirk firmara con una familia que lo trataría bien. Miré al sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ¿podrías firmar un contrato con Dirk? Podría, pero no lo haré. No necesito absolutamente el maná de ese bebé. Resultó que fueron en gran parte los nobles restringidos por la falta de maná los que firmaron con los niños con devoradores. Fueron impulsados por su falta de maná para mantener su tierra y usar sus nobles herramientas mágicas. Los contratos devoradores no eran algo que quisieran ser particularmente públicos, por lo que, si bien a los niños bien criados se les daría un puesto como sirvientes o futuras amantes, aquellos que se criaron mal a menudo serían encerrados en el sótano y tratados como animales, lo que explicaba por que el maestro del gremio estaba gastando tanto dinero en criar a Freida como un noble. Miré al suelo tristemente mientras pensaba en lo que deparaba el futuro de Dirk, lo que hizo que el sumo sacerdote diera un suspiro exasperado. Si estás tan preocupada por él, puedes firmar con él tú misma después de que Karstedt te adopte. ¿Yo? Pregunté, parpadeando sorprendida. Ni siquiera había considerado firmar con Dirk cuando me convertí en noble. Al ser adoptada, tendrás el estatus noble necesario para formar dicho contrato. Esconde la naturaleza de su enfermedad y críalo en el orfanato hasta entonces. Te lo agradezco mucho. Si firmara con Dirk, nadie podría quejarse de que criarlo adecuadamente fue una muestra de favoritismo. Aunque tendría que escuchar el consejo del sumo sacerdote y Karstedt, este último porque sería mi padre adoptivo. Todo lo que tenía que hacer era ocultar el devorador de Dirk hasta entonces. Parecía que su futuro sería más brillante de lo que pensaba. Mientras me regocijaba, el sumo sacerdote entrecerró los ojos como si me estuviera mirando. Mine, este no es momento para alegrarte. El sumo obispo sin duda buscará explotar al bebé si se entera de su devoración. Lo desafías en cada oportunidad, mientras que el bebé no tiene voluntad propia. Está claro cuál de ustedes intentará hacer suyo. Si desea protegerlo, mantén su secreto a salvo hasta el final. El sumo obispo querría que Dirk usara su maná como quisiera. Y si el sumo obispo exigía la custodia de Dirk, no tenía medios para rechazarlo. Harías bien en recordar siempre que tu posición en el templo y tu futuro dependerán en gran medida de si puedes proteger a ese bebé o no. Entendido. Después de decirme que el maná de Dirk estaría contenido un poco gracias a la herramienta de medición de maná que lo estaba drenando, el sumo sacerdote tomó el círculo y se fue. Delia subió corriendo las escaleras un segundo después. Hermana Mine, ¿qué dijo el sumo sacerdote? ¿Con qué está enfermo Dirk? Está bien, dije con un lento movimiento de cabeza. El sumo sacerdote dijo que continuara criándolo con nosotros. Entiendo, eso es un gran alivio. Los tensos hombros de Delia se aflojaron mientras abrazaba a Dirk, frotando sus mejillas contra las de él. La vista fue un firme recordatorio de que no podía permitir que ningún otro noble adoptara a Dirk, ni firmar un contrato de presentación con él. Hermana Mine, he venido por Dirk, llegó otra voz. Gracias, Wilma. Fran y Rosina se tomaron un descanso por la tarde y como no podían descansar tranquilos con Dirk, lo trasladaríamos al orfanato. Delia observó con tristeza cómo Wilma recogió a Dirk y se fue al orfanato con él. Puedes acompañarlo al orfanato si quieres, Delia. Pero Fran y Rosina están de descanso y Gil está en el taller. Hermana Mine, ¿no tendrías asistentes disponibles si me fuera ahora? Delia me lanzó una mirada aguda sobre la idea misma. No me importa ir contigo. Hermana Mine, creo que mencioné que no quería ir al orfanato, respondió con frialdad. Supongo que sí, respondí casualmente mientras me dirigía a mi escritorio.
¿No sería ideal para mí pasear fuera de mi habitación mientras Fran y Rosina se tomaban un descanso? Así que decidí concentrarme en hacer un segundo libro ilustrado en blanco y negro para Dirk. A diferencia de Camille, que acababa de nacer, Dirk ya estaba a punto de darse la vuelta en la cama. Seguramente era lo suficientemente mayor como para ver libros ilustrados en blanco y negro correctamente. Hermana Mine, ¿qué crees que está haciendo Dirk en este momento? La siesta, me imagino. Dibujé imágenes compuestas de círculos y triángulos en papel blanco con tinta. Todo lo que tenía que hacer a continuación era usar el pegamento de piel que habíamos secado durante el invierno, para pegar el papel en las tablas. Me gustaría que Fran me preparara el pegamento de piel cuando se despertara. Papá podría abrir agujeros en los tableros y después de atarlos con una cuerda gruesa, el libro estaría listo. Hermana Mine, ¿crees que Dirk está llorando o tal vez se siente solo? Me imagino que no se siente solo con todos los niños alrededor. Aunque puede ser demasiado ruidoso para que él duerma. Pero Dirk necesita dormir. Alzar tu voz hacia mí no cambiará nada. Ni siquiera puedo decir con certeza si hay mucho ruido allí, respondí desinteresadamente mientras escribía una lista de tareas en mi díptico. Primero, necesitaba comprar varios tipos diferentes de cera en un taller de cera. Las plantillas utilizadas para la impresión con mimeógrafo generalmente se hicieron con resina mezclada con la cera para ayudarles a mantener su forma, pero mi plan era intentar rodar usando solo cera esta vez. Si funcionó, funcionó, pero ¿quién sabía qué problemas podrían surgir? Hermana Mine, ¿no te preocupa Dirk? En realidad no, ya que Wilma lo vigila de cerca. Luego, quería hablar con alguien de un taller de tinta sobre cómo hacer tinta de color. Nada en el orfanato parecía que fuera un buen material para hacer pigmentos, por lo que tal vez un taller podría ayudarnos con eso. No puedes estar seguro de eso. Vaya. Hermana Mine, ¿me estás escuchando? Delia explotó de ira después de que seguí dando respuestas a medias. Levanté la vista de mi díptico para darle un suspiro exagerado. Si estás tan preocupada por él, ve y comprueba por ti misma. A Wilma le encantaría tenerte allí. No quiero ir al orfanato. Delia se mordió el labio con frustración. El conflicto que estaba teniendo entre querer ir y no querer ir estaba claro en su rostro. Muy bien. ¿Entonces quieres que vaya a verlos? No es justo. Delia agarró mi manga. No pude evitar reír. Solo había dicho eso porque sabía que no sería femenino que yo saliera de mi habitación sin ayudantes, y ella había saltado al anzuelo como un tigre. En ese caso, Delia, ¿por qué no vienes conmigo? Los ojos azul claro de Delia vacilaron y se balanceó el pelo rojo carmesí mientras luchaba en una batalla interna. Cuando levantó la vista, me miró con ojos llorosos y se mordió el labio una vez más. No voy a ir. Me encogí de hombros y me volví hacia mi escritorio, sin tener motivos para discutir su decisión. Ella no dijo nada después de eso. Todo lo que hizo fue deambular sin rumbo. Pero de alguna manera, sentí que Dirk era tan lindo que era solo cuestión de tiempo antes de que Delia corriera al orfanato.